chiquillos, bienvenidos esta vez no a PSU, ojo, estamos en Puntaje NEM, sean todos ustedes muy bienvenidos a estas últimas clases de Puntaje NEM, no últimas clases PSU. Aquí hacemos como que terminó PSU, se acabó, se finí, cortina, nos alejamos de la PSU y llegamos a esta otra parte, ¿cierto? Que corresponde a Puntaje NEM. Por eso les decía, son las últimas clases de Puntaje NEM, porque estas son clases para ayudar, ¿cierto? Los contenidos, apoyar los contenidos que se están viendo aún en el colegio, no como ustedes ser desafortunados que han salido a lo mejor ya de cuarto medio, sino que para los que siguen aún primero medio, segundo medio y tercero medio, las últimas clases que vamos a ver. Y de hecho, abajito dice, la clase del día de hoy es para repasar los contenidos relativos a el temario general de todo el año, ¿cierto? De lo que fue o de lo que está haciendo primero medio. Así que, ojo chiquillos, el día de hoy el repaso es para primero medio. Y los que se quedaron, tal vez, ¿cierto? Desde las clases PSU, que quedaron ahí en el chat rezagados, veo a Javier siempre ahí muy atento a las clases, por ejemplo. Igual les sirve, así que ojo. Ya, chiquillos, nos vamos entonces con esta clase de puntaje NEM, que va a ser una clase bien intensa, porque imagínense que primero medio tiene 4 unidades, y los vamos a resumir las 4, imagínense el esfuerzo de producción. Vamos a resumir las 4 unidades en una sola clase, ¿cierto? Desde ahora, desde las 6:30 hasta, bueno, hasta donde alcancemos, básicamente. Así que ya, vamos con la clase del día de hoy. Como decíamos, repaso de contenidos globales de primero medio. ¿Qué es lo que vamos a repasar? Narrativa, lírica, drama, y en relación también a las épocas literarias que estuvieron viendo en el colegio. Tragedia griega, romanticismo, y de ahí cortamos con lo que vendría siendo literatura y pasamos inmediatamente a lo que es el discurso argumentativo y también la publicidad y propaganda. Recuerden que este es un repaso general, no nos vamos a ir a las cosas tan específicas, sino que vamos a ir a lo más general y desde ahí ustedes también pueden ir estudiando. Recuerden que Puntaje NEM es un programa apoyado por la Universidad Católica Silva Enríquez. ¿Y qué significa? Que lo que estamos apoyando básicamente son las notas de enseñanza media, para los que aún no han terminado, ¿cierto?, el colegio, para que puedan intensificar y puedan sacar buenas notas este fin de año, sobre todo a lo mejor ahí los que están sobre todo peligrando. Así que harto ánimo, que sí se puede. Ya, vamos entonces con el primer eje de lo que vamos a ver el día de hoy, que vendría siendo la narrativa. Recuerden que los textos narrativos pertenecen al mundo de los textos literarios, por lo tanto presentan, vamos a ver narrativa, lírica y drama. Todos ellos, de todas maneras, si bien tienen sus particularidades, vamos a ver que igual presentan ciertas similitudes, sobre todo en la parte del uso de la ficción. Si es un texto literario, es un texto ficticio. Esa es una de las características en común que poseen todos los textos literarios. Entonces, en relación a la narrativa, recordar, ¿cierto? Y aquí me voy a desaparecer para que se vea bien. ¿Dónde está el cursor? Ahí está el cursor. Ya, entonces, recordar que en el caso de los textos narrativos, nos encontramos, ¿cierto?, con un narrador que relata hechos motivados por acciones de los personajes dentro de un tiempo y espacio, que utiliza la función referencial del lenguaje, es decir, nos estamos refiriendo a algo que ya ha ocurrido. Y ejemplo de textos narrativos encontramos en los cuentos y en las novelas, como lo que ocurre, ¿cierto?, en el microcuento que aparece ahí en la imagen. Se rascaba, bostezaba, se estiraba, se sacudía, se paraba, miraba la hora, volvía a sentarse y cada 10 minutos repetía lo mismo. Hasta que a las 6 de la tarde se levantó, tomó sus cosas, salió de su oficina, marcó tarjeta y se fue a su hogar. Y este es un microcuento, ¿cierto? Es bastante pequeñito, pero si se fijan, presenta precisamente la función referencial del lenguaje, es decir, nos está presentando un contexto determinado y además es un texto de características ficticias, tal como íbamos diciendo en relación a los géneros literarios, específicamente el género narrativo. En relación al género narrativo, una de las cosas que nos tiene que quedar súper, ultra, muy, requete contra, mucho, muy claro, es el narrador. El narrador, que es quien se encarga de narrar, de contar la historia, ¿cierto?, que estamos viendo, es precisamente un ente ficticio. También, sí, también el narrador es ficticio. ¿Por qué? Porque no podemos afirmar en ningún caso en este mundo ficticio creado por el género narrativo que el narrador es el mismo personaje o es la misma persona que el autor. Por lo tanto, el narrador, fíjense, narrativo, narrador, muy parecidas las palabras. El narrador es el ente que presenta la narración y es el encargado de dar a conocer el mundo imaginario del escritor hacia el lector. Entonces,
Este narrador, ¿cierto? Es una creación del autor, quien cede la palabra a un otro para que cuente las acciones realizadas por los personajes. Por lo tanto, nos tiene que quedar súper claro que el autor es real, mientras que el narrador es ficticio, es un ente. ¿Por qué? Porque además el narrador puede tomar un montón de formas, mientras que evidentemente el autor, al ser un elemento real, no tiene las mismas características. Por lo tanto, el narrador, como ya decíamos, podía tomar muchas formas, y dentro de esas formas que puede tomar es precisamente que el narrador puede ser un ente externo a la obra, es decir, simplemente cuenta, visualiza lo que ocurre, o también puede estar dentro de la obra y participar dentro de la misma obra como un personaje, por ejemplo, ya sea este personaje protagonista o testigo también de los acontecimientos que va narrando. Por lo tanto, mucha atención ahí, eso es un elemento que tiene que quedar siempre muy claro, porque recordemos además que estamos haciendo el repaso de primero medio, por lo tanto eso quiere decir que en segundo, tercero y cuarto medio estos contenidos ya se dan por sabidos, así que ojo, siempre mucho ojo, el autor es real, mientras que el narrador es ficticio. Si en las pruebas, por ejemplo, ahora que ya estamos en periodo de pruebas globales, si en la prueba, por ejemplo, nos aparece una alternativa donde dice el narrador de este texto es, y aparece el nombre del autor, por ejemplo, inmediatamente lo descartamos. No nos sirve como alternativa porque el autor es real, ya decíamos, mientras que el narrador es ficticio. Es un ente creado por este autor. Dentro de la estructura, ¿cierto?, del género narrativo, la mayoría de los textos, por no decir en realidad todos los textos, tienen exactamente la misma estructura. Esta estructura es la de introducción, desarrollo y desenlace, o la de introducción, desarrollo, conclusión, que va a ir tomando distintos tipos de nombres en relación a, ¿cierto?, si es que el texto es, por ejemplo, argumentativo, expositivo, etcétera, etcétera. En este caso, como estamos hablando de género narrativo, la estructura que toma la narración, los nombres que involucra, ¿cierto?, esta estructura, es la de introducción, desarrollo y desenlace. Y lo vemos ahí ejemplificado con escenas de el cuento infantil La Caperucita Roja, ¿cierto?, que básicamente es una narración, ¿cierto? Presenta un mundo ficticio, que presenta la función referencial, tenemos personajes, tenemos narrador, etcétera, etcétera. Entonces, en la introducción, el género narrativo lo que hace, ya sea en un cuento, en una novela, etcétera, etcétera, describe el tema, el lugar y la situación en que se desarrolla entonces este cuento. Se describen los personajes y se da el detalle del ambiente. Básicamente entonces la introducción, tal como dice el nombre, introduce, nos hace entrar, ¿cierto?, en este mundo ficticio que se está empezando a narrar, contándonos los detalles más importantes que debemos saber precisamente para poder estructurar correctamente el desarrollo y el desenlace de lo que va a venir a continuación en el escrito. Después, en el desarrollo, lo que aparece ahí, ¿cierto? Por ejemplo, ahí que está la Caperucita temiendo por su vida al verse enfrentada con el lobo. En el desarrollo se relatan los sucesos o los acontecimientos que le ocurren a los personajes. Generalmente se presenta un conflicto que debe ser solucionado. Y ese conflicto precisamente es el llamado clímax, donde es el momento de máxima tensión narrativa y en donde, por ejemplo, en este caso no sabemos qué es lo que va a pasar con la Caperucita, si el lobo se la va a comer, si no se la va a comer, etcétera, etcétera. Entonces, en el desarrollo, a partir de lo que ya ha sido presentado en la introducción, nosotros podemos saber, por ejemplo, por qué la Caperucita corrió el riesgo que corrió, ¿cierto? En la introducción nosotros ya sabíamos que la mamá le dijo, vete directo por el bosque para llegar a la casa de tu abuela. Sin embargo, la Caperucita no le hizo caso a la mamá, se fue por otro camino que era mucho más largo, el lobo se comió a la abuela y después su propia vida corrió peligro por no hacerle caso a la mamá. Por lo tanto, en el desarrollo ya no nos vuelven a explicar quién es el lobo, quién es la abuelita, quién es la Caperucita, porque eso ya se hizo anteriormente en la introducción. Y asimismo, ¿cierto?, se presenta el conflicto de la narración, o también conocido como el clímax, donde, básicamente, tenemos este momento de máxima tensión, donde la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar con esta niña. Y finalmente en el desenlace, ¿cierto? El desenlace, como dice el mismo nombre, finaliza, desenlaza lo que se está contando. En este caso, ¿cierto?, nos permite saber qué sucede finalmente con los personajes de la historia y cómo se soluciona el conflicto. Entonces ahí vemos a la Caperucita con su abuela, ninguna de las dos devorada por los ácidos gástricos, no como se les ocurre si es un cuento infantil. Tenemos entonces a la Caperucita con la abuelita y al joven señor
no sé, dependiendo de la versión, ¿cierto? Que rescataba a esta anciana con esta nieta. También fíjense que no vemos al malo, entre comillas, de este cuento que vendría siendo el lobo. No sabemos qué es lo que pasó con el lobo, depende de la versión que hayamos leído. Puede haber muerto destripado, puede haber salido corriendo, qué sé yo, dependiendo de la versión. Insisto, dependiendo también de qué tan grande estemos como para escuchar que efectivamente en realidad el cazador mata al lobo. Pero eso no nos le cuenta a los niños porque si no, muy trágico. Entonces, tenemos en el desenlace, ¿cierto? Se finaliza lo que se está contando, es el final, se desenlaza, se saca el nudo, es decir, nos permite saber qué sucede finalmente entonces con los personajes de la historia, qué pasó con la abuelita, qué pasó con la Nana Caperucita en este caso, y cómo se soluciona el conflicto, donde están todos súper felices porque el lobo se fue. Dentro de los personajes, los vamos a tener que clasificar, ¿cierto?, como un ente dinámico de ficción que ejecutan las acciones o reciben los efectos de estas durante el desarrollo de la acción mismas. Y son creados, evidentemente, por el autor. Eso quiere decir que los personajes se mueven, ejecutan las acciones, hacen que la idea progrese, esta estructura, ¿cierto?, de la narración, que vaya progresando, que vaya avanzando, que le pasen cosas a los personajes y salgan victoriosos o defraudados del elemento que estaban tratando de lograr. En relación a los personajes mismos, tenemos que jerarquizarlos, ¿cierto? Es decir, presentarlos desde los más importantes a los menos importantes. Y desde ese punto de vista, vamos a clasificar los personajes entre principales y protagonistas, principales o protagonistas, los secundarios y los episódicos. Los personajes principales, tal como dice el nombre, principan, son los más importantes, son los centrales en los acontecimientos en que se relatan. En el caso de los personajes secundarios, la vida y los acontecimientos en los que participan importan un poquitito menos, no es que sean definitivamente no importantes, sino que ayudan, básicamente. Los personajes secundarios son un apoyo para el protagonista o el personaje principal, ¿cierto? Son un apoyo a ellos, por lo tanto participan, pero son de menor importancia. Y definitivamente los que ya no nos interesan tanto, básicamente porque salen muy poco, son los personajes episódicos o también conocidos como terciarios, que aparecen muy poquitos, aparecen momentáneamente, y la participación que tienen en los hechos la verdad es que es mínima. A lo mejor abren una puerta, son el niño planta que sale en todas las representaciones de cuentos que hacen en los jardines infantiles, el niño planta, el niño árbol. Bueno, ese es el personaje episódico, ese personaje que lamentablemente no le alcanzó para protagonizar ni menos ser personaje secundario, pero está ahí haciendo igual algún ejercicio, alguna ayuda. Ya. En relación a los mismos personajes, como la tradición literaria es tan antigua, chiquillos, pensemos que la literatura en sí misma, ¿cierto?, es una de las primeras manifestaciones culturales que tiene el ser humano. Como tenemos una tradición cultural tan antigua, muchas veces vamos a conocer lo que se llaman los personajes tipos. Los personajes tipo son aquellos personajes que, tal como dice el nombre, están tipografiados. ¿Qué quiere decir eso? Que son más, o que comparten al menos muchas características similares a otros personajes que ya han sido presentados por la tradición literaria. Por eso, cuando hablamos de personajes tipos, vamos a hablar de aquellos personajes que reúnen un conjunto de características, ya sean físicas, psicológicas y o morales, preestablecidas y reconocidas también por los lectores. En este caso, como ya decíamos, ¿cierto?, los personajes tipos se van repitiendo de manera casi idéntica en obras literarias de distintas épocas. Por eso pasan a ser parte de lo que podríamos conocer como personajes tipos. Y en relación a estos personajes tipos vamos a reconocer varios divididos entre personajes femeninos y masculinos. Y entre estos hombres vamos a encontrar por ejemplo, el anciano o la anciana, el detective, el avaro, el caballero, el seductor o don Juan, la dama, el pícaro o también la madrastra, la mala. En el caso del anciano o la anciana, vamos a tener un personaje, ¿cierto?, que se destaca principalmente por su sabiduría y liderazgo. Son ancianos, han llevado mucha carga encima de ellos, por lo tanto, son personas que ya han recorrido cierto camino, son aquellos que guían a la comunidad a un buen punto, o son aquellas personas que guían al protagonista para que éste logre su cometido. En el caso, por ejemplo, de
obras clásicas, ¿cierto? Tenemos, bueno, clásicas entre comillas en realidad. En el caso de obras, vamos a dejarlo mejor, vamos a quitarles el clásicas. En el caso de muchas obras, tenemos el caso del anciano, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en la versión de Gandalf, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de Harry Potter, tendríamos la presencia del anciano en Dumbledore, quienes finalmente lo que hacen es apoyar el camino del héroe, de la persona protagonista de esa obra, etcétera, etcétera, donde lo van guiando, lo van tomando de la manito y le decir, no te escapes de tu camino, sé firme, mantente firme, por ejemplo. En el caso de algo mucho más actual, ¿cierto? En las películas que hemos estado viendo últimamente y evidentemente en los cómics también, para recordar al gran Stan Lee, básicamente. Tenemos el personaje que si bien no es un anciano, y de hecho si me escuchara tal vez me golpearía, pero por ejemplo lo que está ocurriendo con la figura de Spider-Man con... Uy, se me olvidó el nombre ahora. Se me olvidó el superhéroe ese rojo con dorado. Se me acaba de olvidar el nombre. Tony Stark, no me acuerdo, Iron Man, ya, me acordé. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, la figura del anciano en la figura de Iron Man, si bien no es un anciano realmente, ¿cierto? Es quien está guiando en su camino de descubrimiento personal al joven Spider-Man. Por lo tanto, ahí también tenemos la figura del anciano. Si se fijan, son obras totalmente distintas. Tenemos obras antiguas, obras más nuevas, obras de distintos formatos, pero igual de todas maneras narrativas. Pero presentamos este tipo de personaje, cierto tipo, donde presentamos al anciano o a la anciana. También está el caso del personaje del detective. El detective es un personaje que resuelve claramente, ¿cierto?, un enigma, un problema generalmente de tipo policial y restablece el orden gracias al ingenio y la capacidad de observación que tiene. En el caso del detective tenemos un gran caso, ¿cierto?, que vendría siendo el caso de Sherlock Holmes dentro de lo que es el mundo narrativo, quien a través de su capacidad de observación suele, ¿cierto?, resolver cualquier caso que se le presente a su haber. Además de eso, como es un personaje tan introspectivo, es un personaje a veces medio polémico, suele ser una figura solitaria y distante, tal como ocurre entonces en el caso de este personaje de Sherlock Holmes. Tenemos también el personaje de El Avaro, que es un viejo que guarda obsesivamente su riqueza y se niega a compartirla, incluso haciendo que muchas veces su vida corra riesgos, básicamente. En el caso del avaro, por ejemplo, en Los Simpsons tenemos el caso de el señor Burns, por ejemplo, ¿cierto? Que al ser tan avaro, al ser tan mezquino con las cosas que tiene, muchas veces se pone en riesgo él mismo, incluso. En Bob Esponja tenemos el personaje del dueño, ¿cierto?, del restaurante, se me olvidó el nombre en este momento también, de Don Cangrejo, quien también a riesgo de perder a su familia, a riesgo de perder a sus amigos, a riesgo de perder incluso a su hija, son muy egoístas, ¿cierto?, al momento de compartir sus riquezas. También tenemos el caso del caballero. El caballero pertenece a un modelo prefijado desde la época medieval, donde si pensamos en caballero, pensamos en este hombre de brillante armadura, que vendría siendo un hombre, ¿cierto?, honorable, presenta el honor como bandera de lucha y vive de acuerdo a un ideal de conducta y cuya misión evidentemente es proteger el orden social. Entonces, por ejemplo, los superhéroes, vamos también a recurrir a la figura de los superhéroes, que son estos superhéroes que no rompen muchos esquemas, sino que son más bien muy tradicionales, muy apegados a las normas, como tipo Capitán América. Por ejemplo, tendríamos entonces ahí un caso de un caballero, ¿cierto?, que vive de acuerdo a un ideal de conducta. Tenemos también el caso de El Seductor o el Don Juan. Recibe su nombre precisamente de este último, de la figura del Don Juan, que es un personaje originado desde la tradición española, desde muchos años, que lo que hacía era portarse mal y pasarla bien, básicamente. Se dedicaba a conquistar a las chiquillas, a las mujeres, mediante promesas falsas. Y después, hombre, tenía que ser, cuando logra enamorarlas, las abandona. Qué feo el seductor Don Juan. Lo que hace básicamente es pasarla súper bien. Don Juan la pasa bien. Así de sencillo. No se hace problemas por nada. Se deja querer por las chiquillas. Lo pasa regio estupendo. Entonces, en el caso del seductor o el Don Juan, teníamos, como ya decíamos, el caso del mismo Don Juan de la tradición española, pero también lo vemos representado, por ejemplo, en otro tipo de películas, como, vamos a hablar aquí de películas para no centrarnos tanto en los libros, que generalmente las películas están mucho más cerca de nosotros. Tenemos, ¿cierto?, el caso de el Don Juan en
esta película de Las Piratas del Caribe, ¿cierto? En la figura de Jack Sparrow. O en la Guerra de las Galaxias presentamos o vemos, ¿cierto?, al seductor Old Don Juan en la figura de Han Solo, que es un hombre muy atractivo, ¿cierto?, muy seductor, conquista a todo el mundo, y igual a veces tiene su corazoncito, pero es lo menos, ¿ya? Pero básicamente lo que está interesado es andar pasándolo bien y cortejar a las señoritas. Después tenemos el estereotipo o el personaje tipo, estamos hablando de personaje tipo, de la dama. La dama, así como el caballero. La dama es una mujer bella, virtuosa y bondadosa que es cortejada por el caballero, por el seductor. Entonces podemos ver que el seductor se lleva mal con el caballero, ¿cierto? Porque el seductor quiere conquistar a la dama, pero el caballero también quiere conquistar a la dama. Los dos quieren conquistar a la dama. Y es deber de la dama, en su virtuosismo, en su belleza y en su bondad, elegir por uno de los dos. Básicamente. Son modelos, si se fijan, muy antiguos. A veces esto ya han caído un poco en desuso, ¿cierto? Pero todavía siguen apareciendo un poco. Johnny Bravo presentan ahí en el chat, ¿cierto?, como un Don Juan. Sí, Johnny Bravo también presenta la figura del Don Juan. Sí, efectivamente. Johnny Bravo, definitivamente, es un Don Juan. Ya, en el caso de El Pícaro. El Pícaro, tal como dice el nombre, es de la picaresca, de lo pillín. El hombre pobre, mendigo y muchas veces ladrón. A través de su pobreza, a través de su camino, muchas veces enfrenta muchos problemas y muchas aventuras. Puede incluso poner en riesgo su vida debido a esta picardía, ¿cierto?, que presenta el personaje. Sin embargo, siempre sobrevive gracias a la astucia que posee. El pícaro, en el caso de los chilenos, ¿cierto?, tendríamos el caso no del indio pícaro, no, sino que del roto chileno, como se le conoce, ¿cierto? Este personaje de campo, que si bien no es muy instruido, de hecho no recibe educación formal, sino que es un hombre que fue criado y ha trabajado siempre en el campo, que lo pasa súper bien también generalmente, pasa muchas penurias, pero no la pasa tan mal. Y que logra engañar incluso al mismo diablo, según la tradición del campo chileno, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tendríamos el caso de El Pícaro. Y finalmente, dentro de estos personajes tipo que podemos apreciar en primero medio, está la madrastra. Ya el término madrastra ya como que nos presentan problemas, porque la madrastra se trata de una mujer malvada que siente celos de su hijastra o también de la mamá a quien está sustituyendo. ¿Por qué? Porque la madrastra es mala, básicamente. Y esos celos, evidentemente, la llevan a tramar planes para perjudicar a la hijastra. Y ahí tenemos evidentemente, todas las madrastras de Disney. La madrastra de la Cenicienta, la madrastra de la Blancanieves, la madrastra de Rapunzel y todas las madrastras sintiendo celos de la juventud, de la belleza, de un sinfín de cosas, ¿cierto?, a los que les puede sentir celos, básicamente. Entonces la madrastra es la mujer mala versus, ¿cierto?, la anciana o la dama, que son personajes más bondadosos, más positivos, incluso podríamos decir. Ya, hasta ahí, hasta la narrativa, chiquillos. ¿Queda alguna duda? Porque ahora ya vamos a adentrarnos a lo que es la lírica. ¿Qué es esto?, preguntan. Estamos en Puntaje NEM. Puntaje NEM es un programa dedicado exclusivamente no para estar preparando el BCU. Nos sirve, sí nos sirve, igual. Nos sirve básicamente para cada uno de los cursos, o en este caso estaba enfocado precisamente en cuarto medio, pero el día de hoy, como cuarto medio ya salió del colegio, lo estamos enfocando ante primero medio, segundo medio y tercero medio para preparar las pruebas que ya se vienen luego, que ya probablemente algunos colegios incluso ya la están rindiendo. Así que Puntaje NEM es un programa dedicado a los chicos que están aún en el colegio. El de Blancanieves, dice el biólogo. El biólogo no lo había visto. Claro, la Blancanieves también presenta a la madrastra. La madrastra está enojada de la Blancanieves. La Blancanieves era joven, hermosa, bella, talentosa, bondadosa. Y era la dama, básicamente. Y la madrastra lo que hace es estar tan celosa de ella que la manda a matar. Afortunadamente no lo hace. Pero claro, ahí tendríamos el ejemplo de la dama y de la madrastra en Blancanieves. Ya, nos vamos entonces, como no hubo ninguna pregunta con respecto a lo que es narrativa, nos vamos a lo que es lírica. Chan, chan, chan. Ya. La lírica, tal como el nombre lo dice, proviene de la lira. La lira, la lira, la 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 la.
La lírica es un género literario muy antiguo, procede desde los antiguos griegos de aquella época, muy antiguo, y recibe el nombre de lírica precisamente por el instrumento musical lira. La lira es un instrumento muy similar al arpa, con el que interpretaban, ¿cierto?, una serie de textos, que en este caso eran los poemas, ¿cierto?, para interpretarlos e irlos narrando, contando o declamando simplemente. Por lo tanto, nosotros acá tenemos otro ejemplo de texto lírico donde vemos que presenta una estructura bastante distinta a lo que estuvimos viendo recientemente en narrativa, porque la lírica está escrita en versos, estrofas y utilizando también las rimas. Por lo tanto, en lírica, fíjense acá, yo no necesito energías para subir el monte Everest, yo las necesito para quitarme los calcetines, para lavarme los dientes, para llevarme la comida a la boca. Tenemos en ese poema, ¿cierto?, una musicalidad presente que nos hace ser y nos hace acercarnos hacia la figura de las canciones cuando hablamos de la poesía. La poesía o el género lírico, ¿cierto?, es un texto caracterizado por su musicalidad. De ahí también procede el nombre, insisto, la expresión de sentimientos y la subjetividad de un hablante lírico. Le presenta aquí, en este caso, ¿cierto?, la función emotiva, es decir, está ligado necesariamente a los sentimientos, a las emociones. Y en ejemplos de textos líricos encontramos, como ya decíamos, las canciones y también los poemas. Ahora, ojo con esto. En el caso del texto narrativo o del género narrativo, encontrábamos, ¿cierto?, la figura del narrador, que era una figura ficticia, era un ente creado por el escritor. En este caso, nuestro ente ficticio lo vamos a encontrar en el hablante lírico. El hablante lírico no es una persona real dentro del poema, sino que ha sido creado por el escritor, ¿cierto?, para ir representando lo que él o ella quieran decir. La lírica, la verdad es que es un texto que presenta una complejidad mayor. Generalmente la lírica cuesta un poco desarrollarla en el colegio, básicamente porque tiene muchos conceptos y es un texto que presenta bastantes complicaciones al momento de entenderlo, no solamente por los conceptos, sino que también por la manera en la que está expresada. Sin embargo, en relación a la estructura interna de este género lírico, vamos a encontrar una serie de elementos. Por un lado tenemos el hablante lírico, que ya lo decíamos, ¿cierto?, es una voz ficticia creada por el emisor, ¿cierto?, creada por el escritor del poema. ¿Cómo identificamos al hablante lírico? Buscando precisamente palabras que indique quién nos habla en el poema. Si no hay ninguna palabra que nosotros podamos indicar si esa persona es un hombre o una mujer, simplemente le ponemos que es una persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunas palabras que funcionan igual para los dos lados. Camina. No sé si me refiero a un hombre o una mujer, porque simplemente estoy diciendo camina. Pero si yo digo que algo, o en este caso el mismo, ¿cierto?, es lindo o es linda, al momento de separar la función de esa palabra entre masculino y femenino, lindo o linda, ya estoy empezando inmediatamente apreciando que puede ser un hombre o una mujer respectivamente. En el caso del objeto lírico, es la circunstancia o ser que provocan un estado anímico determinado en el poeta. Es decir, se presenta, ¿cierto?, el poeta el hablante lírico con todos sus sentimientos a flor de piel, dedicándole ese poema a un elemento, una persona, una situación, una cosa, un lugar. Puede ser un montón de cosas, pero el objeto lírico es la circunstancia, es la causante de que ese poema se esté realizando. Después, en relación al temple de ánimo, la palabra temple está relacionada a temperatura. Por eso cuando uno dice que está templado el día, o en las mañanas uno ve las noticias, ¿cierto? Y está ahí el caballero que lee la cartilla del tiempo y dice, el día de hoy estará templado. Y uno dice, templado, la palabra... Templado significa temperatura, ni fu ni fa. Ni muy caluroso ni muy helado. Entonces el temple de ánimo tiene que ver precisamente con la temperatura del sentimiento con la que está hablando este hablante lírico. Si está enojado, si está feliz, si está triste, si está melancólico, si está exultante de alegría, radiante, maravilloso. Porque el temple de ánimo, como ya decíamos, tiene que ver con los sentimientos, las emociones o el estado de ánimo que va a ir expresando, en este caso, el hablante lírico. ¿Cómo reconocemos el temple de ánimo? Precisamente buscando palabras que reflejen cómo se siente el hablante. En el caso del motivo lírico, tal como dice el nombre, es el por qué. ¿Por qué se escribe este poema? En este caso, el motivo lírico, dice ahí, es una idea o concepto esencial que predomina en el poema.
Para reconocerlo, debemos entonces buscar palabras que se relacionen por su significado y que configuren una idea central, es decir, la idea principal del poema. Y finalmente tenemos la actitud lírica, que la actitud lírica es la forma prácticamente de abordar, de realizar, de declamar la poesía que se nos estaba presentando recientemente. La actitud lírica entonces forma que utiliza el hablante para presentar los sentimientos en el poema. Si habla de sí mismo, si aprecia una situación y simplemente le habla, le canta, qué sé yo. Dependiendo de todos esos elementos vamos a tener entonces las actitudes líricas. Y aquí es donde tenemos que tener ojo, pestaña y ceja. ¿Por qué? Decíamos, el género lírico es el género que pertenece a... Perdón, el género lírico es el género que nos presenta los poemas. Decíamos que los poemas son textos un poco complejos. ¿Complejos en qué sentido? En precisamente el lenguaje figurado. El lenguaje figurado es un lenguaje que nosotros debemos ser capaces de interpretar. Y muchas veces no tenemos las competencias adecuadas para poder interpretar precisamente un texto que se nos presente. ¿Por qué? Porque el lenguaje figurado es el lenguaje a través de las cuales las palabras expresan una idea distinta al significado literal. El significado literal es el significado real, el significado que nosotros podemos encontrar en el diccionario. Por lo tanto, el lenguaje figurado es aquel que tiene que ver con la interpretación, con poder darle sentido a las cosas que se nos presentan en el texto. Por eso, muchas veces en los poemas se desordenan las figuras, se desordena la manera de escribir, se hace de una manera totalmente distinta a cómo se hacen, por ejemplo, las narraciones. Por eso mismo es a veces un poquitito complejo entenderlo. Entonces, en la frase, estaba muerto de miedo, una frase súper coloquial que ocupamos mucho. Estoy muerta de hambre, estoy muerta de frío, estoy muerta de aburrimiento, un montón, pero siempre nos morimos, somos súper drama queen o drama king, dependiendo, ¿cierto? Sí, reyes del drama, muchas veces. Entonces tenemos, estaba muerto de miedo. Literalmente, si yo escojo esa frase, estoy muerto de miedo. Tengo que asumir que la otra persona se murió. Caput, se finí, se murió, se acabó. Sin embargo, como estoy hablando con esa persona, la estoy viendo, la estoy sintiendo, qué sé yo, asumo que efectivamente no se murió. Está haciendo una exageración. Es decir, está diciendo que esa persona está realmente alterada, aterrada, atemorizada, anonadada y una serie de otros sinónimos que pueda tener que ver con estar muerto de miedo. No es literal, es figurado. Entonces, ¿cómo podemos comprender o cómo podemos analizar mejor, ¿cierto?, este lenguaje figurado? ¿Cómo lo podemos reconocer, básicamente? Primero, durante la lectura, irse preguntando, ¿cómo se está utilizando una palabra o una idea? ¿Qué sentido puede tener este uso? ¿Por qué? Porque si bien estamos viendo el lenguaje figurado en poesía, porque es lo que predomina en los textos poéticos, el lenguaje figurado se utiliza de manera cotidiana y también se utiliza a nivel, ¿cierto?, de cualquier otro tipo de texto que no sea exageradamente formal. Por lo tanto, en el caso del lenguaje figurado se utiliza en otras vías. En segundo lugar, tenemos que fijarnos, ¿cierto?, en las marcas textuales del verso para poder analizarlo y luego formular una interpretación. ¿Qué es lo que quiso decir el autor al momento de escribir que las cortinas eran azules? Pueden querer decir que tus ojos son tan bellos, tus cortinas azules son el reflejo de tu alma, qué sé yo, todas esas cursilerías que a veces se dicen. Y resulta que el autor quería decir simplemente que las cortinas eran azules. Bueno, eso es lo que tenemos que nosotros de saber discriminar, ¿cierto?, entre lo que es lenguaje figurado y lo que no lo es. Y finalmente, reflexionar. ¿Qué cosas me transmite el poema? ¿Qué elementos me está entregando a mí a ver? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cierto?, el poema nos está entregando información y cuesta a veces dilucidarla. Ya, nos vamos hacia el drama. Dijimos que íbamos a revisar los tres géneros literarios, pero los íbamos a condensar mucho, porque precisamente es harto contenido el que nos corresponde ver. Entonces ahora me esperan un poquitito. Con el viejo pascuero. Ya, y antes de comenzar con drama, ¿queda alguna duda con poesía? Para los que se quedaron de puntaje PSU, puede que salgan poemas en la PSU. Puede ser. Bueno, nunca sabe. Aparece en el temario. Podría salir. Ya. ¿Queda alguna duda con relación a este género lírico? Parece que no.
¿No? Parece que no. Seguimos entonces con el género dramático. Ya, si se fijan, ¿cierto? Simplemente mirando, el género dramático la verdad es que es distinto a los otros tipos de textos, ¿cierto? La narración era lineal, pura línea. El caso del lírico eran líneas cortitas. El género dramático nos presenta diálogo. Entonces, a simple vista, son sumamente fáciles de abordar. ¿Cuál es la gracia de abordar cierto texto simplemente mirándolo? Es que precisamente nosotros vimos a principio de año, en el mismo puntaje NEM, y también se llama PCU, pero en puntaje NEM, estuvimos viendo unas estrategias para poder comprender de mejor manera los textos. Esta estrategia era el antes, durante y después. Dentro del antes, precisamente tiene que ver con antes de leer, simplemente mirar y ver qué tipo de texto es. ¿Para qué me sirve saber qué tipo de texto es el que me estoy enfrentando? Precisamente para determinar qué tipo de estrategias tengo que seguir para poder analizar el texto en general. Entonces, en este caso, tenemos cierto este género narrativo que nos presenta, dramático, que nos presenta un diálogo. ¿Diálogo entre quién? Entre Juanucho y Mamá Lorenza. Donde Juanucho le dice, dame más sopa, Mamá Lorenza. Mamá Lorenza está media enojadita, parece. Porque le dice, no hay más. Media seca. O sea, sin emociones. No hay más. Juanucho lo reclama. Hoy me diste menos que ayer. Hoy había menos que ayer, le respondió Mamá Lorenza. Juanucho sigue con hambre, evidentemente, porque le sigue insistiendo. Una sopa no quita el hambre, Mamá Lorenza. Mamá Lorenza le responde, te di almuerzo mantenedor. Juanucho, se come fuerte una sola vez al día. Apréndelo. Pobre Juanucho que tenía hambre. Entonces, en este caso, ¿cierto? Vemos que la información va avanzando y va progresando, a través del uso del diálogo. Son los personajes los que nos toman, se meten en nuestra cabecita, ¿cierto? Nos toman de la manito virtual y lo que hacen básicamente es contarnos cómo va progresando esa información a través de la relación y la interacción que generan los personajes. Por eso, cuando hablamos de género dramático, ¿cierto? Tenemos que el mundo se manifiesta a través de formas discursivas entregadas mediante la voz de los personajes. Es decir, configuramos el mundo narrativo, en este caso narrativo entre comillas, porque en realidad es un mundo dramático, configuramos el mundo dramático a partir de la misma información que los personajes nos van entregando. Por eso mismo, en este caso, la función referencial del lenguaje que predomina es la función apelativa. ¿Por qué? Porque la función apelativa, tal como dice el nombre, apela, es decir, espera que nosotros respondamos. Y ejemplo, ¿cierto?, de texto dramático o de... texto dramático vendrían siendo las obras dramáticas. Entonces, uno de los ejes principales del eje del texto dramático, que es muy importante, es precisamente el conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué el conflicto más que cualquier otra cosa? Porque sin conflicto no hay idea que progrese. No nos llama la atención el teatro, básicamente, si es que no hay conflicto. Porque si no sería una obra plana, lenta, aburrida. No la voy a ver, no la voy a leer. Entonces, debe haber un conflicto, un choque de oposición, un choque de fuerzas, una oposición entre los personajes para que a mí me llame la atención y quiera seguir apreciándolo. Es lo que hacen las teleseries, básicamente, ¿cierto? Las teleseries siempre nos presentan cuál va a ser el bueno, cuál va a ser el malo, cuáles van a ser los enredos y triángulos amorosos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el conflicto dramático es el enfrentamiento, como decíamos, entre dos personajes o fuerzas al interior de una obra. Generalmente, este choque de fuerzas, ¿cierto?, de lo positivo con lo negativo, se da entre personajes. Sin embargo, también puede ser que se dé este choque o esta oposición de las fuerzas con el mismo personaje. El mismo protagonista es su propio enemigo. ¿Por qué? Porque se ve enfrentado a lo que quiere, pero no puede hacer, por ejemplo. O a lo que no puede hacer, pero en realidad sí quiere hacerlo. Entonces ahí en ese caso puede ser que el protagonista se vea enfrentado a sí mismo. Un protagonista, por ejemplo, con algún tipo de trastorno, ¿cierto?, de tipo ansioso, que por ejemplo tenga tal vez esquizofrenia o que tenga tal vez dificultades para comunicarse con los demás. Desde ese punto de vista entonces el conflicto dramático se da entre el personaje mismo. El biólogo está presentando el ejemplo de los Montesco y los Capuletos en Romeo y Julieta. Podría ser también, ¿cierto? En Romeo y Julieta también tenemos ese conflicto que se nos presenta prácticamente al tiro. No hay mucho que esperar en el caso de la obra de Shakespeare, ¿cierto?, para ver cuál es el conflicto y por qué, termina como termina.
En el caso de la estructura interna, nuevamente, ¿cierto? Tenemos que el texto se parece mucho al narrativo. Tenemos una presentación del conflicto, un desarrollo del conflicto, el clímax de la obra, el desenlace dramático. En el caso de la narración, nosotros tenemos introducción, desarrollo, desenlace, y acá seguimos una estructura bastante similar. En la presentación del conflicto, ¿cierto? Se dan a conocer las fuerzas que se oponen y sus objetivos. Por ejemplo, en el caso de los Montescos y los Capuletos, se presentan inmediatamente. El desarrollo del conflicto, las fuerzas van luchando para ver quién gana. Si ganan los Montescos, si ganan los Capuletos, y al final no ganó ninguno. En el clímax de la obra tenemos el momento de máxima tensión donde se enfrentan estas fuerzas, ya sea las fuerzas entre los dos personajes o también puede ser la fuerza que debe sacar a la luz, se debe sacar a flote el mismo protagonista. Y el desenlace dramático, donde una de las fuerzas es derrotada, finalizando el conflicto. Al momento de ya no existir conflicto porque murió, ¿cierto?, una de las partes, se acabó, murió entre comillas, se acabó entonces la obra dramática. Hasta ahí llegamos con lo que vendría siendo el drama. Y en el género dramático, evidentemente, ¿cierto?, también tenemos personajes. Pero en este caso, si bien sí se presentan también las mismas categorías que vimos en el caso de la narración, ¿cierto?, de los personajes tipos, en este caso nosotros los vamos a encasillar en otros conceptos. Primero, tenemos que recordar, ¿cierto?, que los personajes son individuos, seres o entidades que actúan e interactúan, es decir, actúan por cuenta propia y también se relacionan entre ellos mediante diálogos, movimientos y gestos al interior de una obra dramática. Dentro de los parlamentos, ¿cierto?, dentro de los diálogos y sus acciones, se va presentando entonces estas instancias dramáticas o esta manera de estructurar internamente la obra dramática. Y al igual que la acción dramática, los personajes principales de una obra se definen en función del conflicto, el bueno, el malo, el aquí, el allá, el avaro y todos los personajes tipos que podemos ir encontrando. Entonces, tenemos que los personajes, en este caso, los vamos a dividir entre protagonistas y antagonistas. Ojo con que los protagonistas no siempre es el bueno, porque si no tenemos la fuerza opositora, que en este caso sería el antagonista, el protagonista no tendría nada que hacer, básicamente. Entonces el malo, entre comillas, igual es un protagonista o un personaje principal. Dejémoslo en la categoría de personaje principal. Entonces el protagonista, como ya decíamos, es el personaje principal de la obra. Busca conseguir su propósito, por lo que moviliza la acción, y para cumplir su propósito debe superar obstáculos ocasionados generalmente por otros personajes. Mientras que el antagonista también es un personaje principal, pero en este caso es el principal opositor del protagonista, y su propósito y sus motivaciones están movidas en hacerle la vida imposible, en la vida de cuadritos al protagonista. ¿Por qué? Porque siempre va en contra, están opuestos totalmente uno del otro. Entonces, si bien también tenemos los personajes tipo, así como lo vimos en la narración, en este caso los vamos a dividir entre protagonistas y antagonistas. Y ya. Y para ir finalizando lo que es drama, ¿cierto? Tenemos la puesta en escena de la obra teatral. Y hay un concepto aquí que es súper importante, que es la virtualidad teatral. Toda obra dramática siempre es escrita para ser representada, así como los poemas generalmente son escritos para ser declamados. En este caso, ¿cierto?, tenemos la virtualidad teatral. La virtualidad teatral implica, ¿cierto?, entonces que todo lo que nosotros vemos escrito acá, ¿cierto?, pasa eventualmente a un proscenio, es decir, al teatro. Las obras, por eso mismo, tienen indicaciones que les dejan los mismos dramaturgos o la persona que escribe, en este caso los textos dramáticos, ¿cierto?, se llaman dramaturgos, para poder ser representado correctamente y tal como él o ella se lo imaginaron, ¿cierto?, al momento de ser representado. Y por eso, me va a desaparecer porque no se ve muy bien. Ahí está. Por eso, cuando pasamos, ¿cierto?, del escrito, del género dramático o del texto dramático, pasamos a la obra teatral, vamos a tener que fijarnos en algunas cosas. Dentro de esas cosas tenemos la escenografía, el sonido y la música, la iluminación, el vestuario y el maquillaje. Cuando hablamos de escenografía, estamos hablando de el escenario, básicamente. El conjunto de elementos que sirve para representar sobre el escenario, como ya decíamos, el espacio donde se desarrolla la acción dramática. Después tenemos también el sonido y la música. Sin esos elementos muchas veces no se alcanza a comprender bien cuál vendría siendo el sentido, ¿cierto?, de las frases o, por ejemplo, ponerle más intención a
al momento dramático o a la instancia del clímax, etcétera, etcétera. Entonces la música, como decimos, y los sonidos cobran mucha importancia, sobre todo en obras que tal vez tienen pocos personajes. Entonces, cuando hablamos de sonido y música, estamos considerando que pueden usarse, como decíamos, para acompañar la acción de los personajes y también nos permite destacar ciertos elementos. Después tenemos la iluminación. La iluminación se utiliza para representar un momento específico, ya sea del día o de una estación del año. A través de los colores más cálidos o más oscuros, van jugando un poco también con qué es lo que pasa de manera exterior, supuestamente, a la escenografía misma. También la iluminación puede manifestar o modificar los estados de ánimo de los personajes y también el ambiente psicológico de una escena. Por ejemplo, a veces cuando hay escenas como muy turbulentas, de tipo, por ejemplo, no sé, obras dramáticas muy dramáticas, donde hay asesinatos y cosas así, la iluminación cambia, se pone un poco más oscura y toma un matiz rojo para indicar y presentar, por ejemplo, la sangre de lo que está ocurriendo. Y finalmente tenemos el vestuario y el maquillaje, que nos da pistas acerca del origen social del personaje o de la época y el lugar donde van transcurriendo los elementos de acción, así como también nos permite destacar algunos rasgos físicos o algunos relativos a la personalidad del personaje. Entonces tenemos ahí el uso de prótesis, tenemos el uso del maquillaje más oscuro, más cargados, etcétera, etcétera, y también el uso de la ropa en la puesta de escena. Ya, hasta ahí, ¿alguna duda en relación a lo que es drama? Están preguntando por plan de redacción, chiquillos, Belén, Esteba y Renzo, que están preguntando por plan de redacción, que ponen hasta caritas enojadas ahí porque están muy ansiosos al parecer. Chiquillos, estamos en puntaje NEM. Puntaje NEM lo que revisamos son contenidos. Ya, en términos de plan de redacción, revisen las clases que ya están arriba en el canal de YouTube de Puntaje Nacional para que obtengan los datos que ustedes quieran adquirir en relación a cómo resolver seguramente plan de redacción. Denle una vuelta a los videos de puntajenacional.cl, donde ya están arriba todas las clases de plan de redacción que estuvimos revisando. ¿Ya? Pero en este momento no lo podemos hacer porque estamos en puntaje NEM. Ya, parece que no hay preguntas, al menos en relación a lo que estábamos viendo. Nos vamos entonces, para ir finalizando lo relativo a texto literario, nos vamos a las épocas literarias. En primero medio corresponde ver dos tipos de épocas literarias muy disímiles una de otra, la verdad. Si soy súper sincera, son muy disímiles una de la otra, porque vamos a ver, repasar súper someramente, ojo, no estamos adentrando con mayor profundidad en el tema, sino que en las épocas literarias nos vamos a adentrar a lo que es la antigua Grecia y también a lo que es las finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX a través del romanticismo. Y vamos a ver que el romanticismo no tiene nada que ver con el amor, se relaciona, pero el puro nombre. Ya, entonces, tenemos y recordamos, ¿cierto?, a los antiguos griegos. Los griegos, esta civilización que tuvo, ¿cierto?, un imperio, básicamente, ¿cierto?, se desarrollaron y se expandieron a lo largo de grandes espacios de costa, ¿cierto?, del mar Mediterráneo y otros mares también. El imperio griego, básicamente, logró obtener un nivel cultural sumamente alto. De hecho, nosotros sabemos, ¿cierto? La mayoría de las cosas que seguimos aprendiendo al día de hoy, por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros acá en el lenguaje, ¿cierto? Lo que se ve en matemática, lo que se ve en historia, ciencia y muchas cosas, vienen precisamente de esta época. Por lo tanto, los griegos para nosotros, los seres occidentales, son súper, súper importantes. En este caso, la literatura que ellos tuvieron, que fue una literatura que se puede reconocer como tal porque fue escrita y fue transmitida a nosotros a lo largo de todas las generaciones que han avanzado, ¿cierto? Tenemos que esta literatura clásica de los griegos tiene precisamente uno de sus dioses como el máximo representante. Este dios es Dionisio, especialmente en la tradición del teatro griego, donde se dieron las tragedias griegas, que es lo que vamos a revisar a continuación. Dionisio era el dios del vino, el dios de pasarlo bien, el dios de la barranda, el dios del carrete, el dios de pasarlo súper. Entonces,
que era lo que hacían al momento de representar teatro, lo que ofrecían eran precisamente sus actos a este dios para que este dios, complacido, como era el dios del vino, lo que hacía era entonces dar buenas cosechas para todas las personas, para que hubiese vino y lo pasaran súper bien. Entonces, la literatura clásica siempre ha tenido orígenes sagrados. Los romanos, después, ¿cierto?, cuando cayó el imperio griego, los romanos siguieron un poco también esta tradición y de hecho le robaron a Dionisio y le cambiaron el nombre y listo, este era mío. Entonces, los relatos contados por la literatura clásica son aquellos que están basados en mitos, también en leyendas, que explican, en este caso, en el caso de los mitos, evidentemente, que explican el origen del mundo, del hombre y de los misterios del universo, porque a través de estos mitos que ellos nos van contando, vamos adentrándonos en su cosmovisión, vamos adentrándonos en lo que es, básicamente, la manera, ¿cierto?, de vivir de los antiguos griegos. Por eso, dentro de los elementos que nos presentan, dentro de la visión de mundo que nos presentan los griegos, vamos a encontrar dioses, semidioses, héroes y también seres humanos. Entonces, en el caso de la tragedia griega, nosotros nos enfrentamos ante un texto de características dramáticas donde se presenta una lucha extraordinaria. Literalmente, extraordinaria, fuera de lo ordinario, fuera de lo común. ¿Por qué? Porque es una lucha heroica con el destino, o también podemos reconocerlo como un choque violento de la voluntad contra las propias pasiones, o con el conflicto del deber ser ante la ley. Las tragedias griegas, básicamente, nos cuentan la tragedia, literal, la tragedia, las vicisitudes, los pesares, los dolores que debe vivir un héroe griego por haber desobedecido. Los griegos pensaban que nosotros estamos destinados a algo y no nos podemos escapar de ese destino. Por eso ellos creían poderosamente en los oráculos. Los oráculos nos presentaban, ¿cierto?, cuál iba a ser nuestro destino. Al momento de que nosotros nacíamos, nos llevaban delante del oráculo y el oráculo decía, bueno, esta persona está destinada, no sé, a ser un campesino. Pero uno crecía y uno decía, ¿por qué yo no quiero ser campesino? ¡Qué fome! Yo quiero, no sé, quiero ser pastor en vez de campesino. No quiero trabajar en agricultura, quiero trabajar en pastoreo, porque me parece más entretenido andar ahí con las ovejitas, ¿cierto?, y los perritos y todas esas cosas. Entonces, estoy escapando de mi destino. Estoy diciendo, no, que fome, no quiero ser agricultor, quiero ser pastor. Los dioses se enojaban. Los dioses eran como un ser humano más, pero más caprichoso y con poder. Entonces, como los dioses se enojaban, porque uno no hacía lo que ellos habían dictaminado para nosotros, sino que decíamos, yo voy a hacer esta otra cosa, los dioses decían, rayo para ti, rayo para ti, rayo para todos, calapum. Enojo de los dioses. Si los dioses se enojaban con uno, le hacían mucho mal, le hacían mucho daño. Entonces, la tragedia griega, precisamente, lo que nos cuenta es que no debemos escapar de nuestro destino. Una de las grandes condiciones para que se ejecute básicamente una tragedia griega es precisamente que el personaje en cuestión escape a su destino. Y este personaje en cuestión, igual yo estaba haciendo la similitud, ¿cierto?, entre lo que vendría siendo el personaje campesino o agricultor y el personaje de pastoreo. Pero en el caso de los griegos, como ellos tenían mucho amor por sus propios héroes, presentaban a sus héroes como personas que se escapaban de su destino. Entonces los héroes generalmente eran personas que tenían riquezas, que tenían poder, que tenían, qué sé yo, muchas cosas como de la clase alta de los griegos. Entonces, muchas veces se dice que la tragedia griega es un modelo que nos presenta los personajes y lo que debiésemos hacer. Porque los personajes, como se escapan de su destino y después vuelven al redil, uno dice, ay, qué bonito, hizo algo malo, pero después hizo algo bueno, entonces qué bueno. No, no es así. La tragedia griega no nos expone a los personajes como ejemplos, sino que nos dicen, ¿cierto?, no te escapes de tus límites. Si tú naciste así, vas a morir así. No te escapes del límite que los griegos, los dioses griegos, los maravillosos dioses griegos, hemos impuesto para ti, porque si no te vamos a castigar. Esa es la gracia de la tragedia griega. Se llama tragedia porque cada vez que uno de estos seres humanos quería escapar del destino que le tenían preparado, pum, catapum, hasta ahí llegó ese héroe, ¿cierto? Se le complica mucho la existencia, se le complica mucho la vida. Entonces tenemos grandes tragedias griegas, y vamos a revisar una, precisamente, que es una de las más clásicas tragedias griegas, donde
el personaje en cuestión, si bien no muere, se tiene que arrancar los ojos. Porque sufre tanto que definitivamente dice, bueno, ya me voy a sacar los ojos porque no quiero ver lo que estaba realizando. Entonces, vamos a ver un video, ¿cierto? Ahí está. Vamos a ver un video para que podamos entender de mejor manera cómo se configura esta tragedia griega. Antes de irnos al video, me dio mucha risa el comentario de José Antonio, que dice, si mejor vamos a tomar con Dionisio. Dionisio debe haber sido, pero un chiste. Cote Pacheco, plan de redacción, dice Cote Pacheco. Cote Pacheco, estamos en plan de puntaje NEM. ¿Ya? Así que si necesitas datos de plan de redacción, puedes revisar la página de YouTube de puntajenacional.cl o también la misma página puntajenacional.cl para saber cómo desarrollar los ejercicios de plan de redacción. Ya se hicieron esas clases, así que tranquilidad y calma, Cote Pacheco, que así ahí están todos los datos que tú quieres saber en relación a plan de redacción. Ya, nos vamos entonces con este video. Este es Edipo, rey griego de la ciudad de Tebas y protagonista de esta tragedia. O mejor digamos que no es griego, sino un joven actual, pero rey. Para poder contar la historia de Edipo, hay que retroceder a la de sus padres, el rey Layo y su esposa Yocasta. Resulta que estos reyes fueron advertidos por el oráculo que su hijo mataría a su padre y se casaría con su madre. Aterrorizados, ordenan a un sirviente que el niño sea asesinado, pero este decide no cumplirla y deja al niño a las puertas de la ciudad de Ismo. Los reyes de Ismo lo adoptan como su hijo, y así Edipo crece para convertirse en rey. Ya grande, Edipo consulta a un oráculo, y para nuestra gran sorpresa, el oráculo le advierte que matará a su padre y se casará con su madre. Edipo huye aterrorizado por la advertencia. En el camino, pelea con un hombre a quien mata fácilmente por ser un príncipe bastante entrenado. Llega así a la ciudad de Tebas, en donde conoce a Yocasta, una bella mujer de quien se enamora. Edipo se casa con Yocasta, convirtiéndose así en el rey de Tebas. Una enorme peste inunda la ciudad y el pueblo le pide a Edipo que los ayude. Él promete a su pueblo que los salvará de la peste. Entonces busca ayuda en un sacerdote y este le dice que hay sangre sucia entre ellos y que hasta que no se encuentre al asesino de Layo, el pueblo seguirá sufriendo. La policía le notifica a Edipo que han detectado su ADN en evidencias del asesinato de Layo. Edipo llama a Yocasta y le cuenta lo que le dijo la policía, y lleno de preocupación le cuenta lo del oráculo. Yocasta entonces le cuenta acerca de su oráculo. Llenos de miedo, mandan a llamar al sirviente que debió haber matado al hijo de Layo y Yocasta. Él les confiesa que no mató al niño, sino que lo dejó a las puertas de la ciudad de Ismo. Yocasta se suicida y Edipo se quita los ojos porque no se siente digno de volver a ver. Trágico. Pura tragedia. O sea, el problema de Edipo radica en sus papás. Pobre Edipo, condicionado desde pequeño. Los papás tienen a este hermoso bebé, Edipo, y como ya era de costumbre en los griegos, ¿cierto? Lo llevan ante el oráculo. Y el oráculo les da toda esta tragedia literal, ¿cierto? Que dice, bueno, el destino de Edipo es casarse con su madre y asesinar a su padre. Evidentemente ningún papá quiere escuchar eso, pero tampoco toman la mejor decisión del mundo, ¿cierto? Y rompiendo con la tradición, o rompiendo ya desde ya con el oráculo lo destinado por los dioses para Edipo, lo mandan a matar. Claramente no ocurre, y finalmente el destino de Edipo se cumple. Mató a su papá, se casó con su mamá y además engendró hijos. Lo que además nos representa, ¿cierto? Claramente no un modelo a seguir, porque lo que se produce ahí básicamente es un incesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Edipo se saca los ojos. Y al momento de que Edipo se saca los ojos, ¿qué es lo que ocurrió? Se liberó del mal que había realizado. Los dioses le dijeron, ya, entonces como hiciste tanto mal, porque bueno, sus papás hicieron lo que querían, ¿cierto? Como hiciste tanto mal, pero te sacaste los ojos, te vamos a perdonar. Y así después continúa la vida de Edipo, porque esta en realidad es una parte de la vida de Edipo que es mucho más extensa. Entonces,
tenemos aquí un clásico ejemplo de tragedia griega. Edipo mató al papá, se casó con la mamá se saca los ojos, la mamá se suicida, Edipo se saca los ojos, y aquí no está contado, ¿cierto? Pero se va al exilio, porque él mismo se autoexilia por todos los males que había cometido. Cuando en realidad el pobre Edipo no tenía nada que ver ahí, sino que fueron los papás, lamentablemente. Entonces, una de las cosas más importantes de la tragedia griega es básicamente eso, seguir el destino. Si no se sigue el destino, ocurre básicamente una tragedia griega. Y así hay un montón. Tenemos la tragedia de Edipo, la tragedia de Electra, la tragedia de Medea y un montón de instituciones que tienen que ver con lo que no debiésemos hacer. Ya. Y después, muchos siglos después, esto es primero medio, son las épocas en que nos toca ver, tenemos la literatura romántica. La literatura romántica ocurre precisamente a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. La literatura romántica nos invita a ser libres. Por eso es literatura romántica, no es de literatura de romance, de amor. No, eso no. Tiene que ver con ser libres, con querer ser uno con el mundo, de querer hacer las cosas que nosotros queramos, las hacemos. Nos alejamos completamente, imagínense. De aquí los griegos no tenían cómo escaparse del destino. Los románticos, los hombres y mujeres románticos, estaban ni ahí, ni a 2 pasos, ni a 2 metros de seguir el destino que estaba trazado para ellos. Los románticos persiguen la libertad, persiguen el amor, sí, también igual persiguen el amor, persiguen el ser felices. Pero con el anhelo de ser felices y ser felices y ser felices, muchas veces no les llega la felicidad porque no se dan cuenta que la tienen al lado. Entonces, la literatura romántica nace en un periodo que se opone, ¿cierto?, a la literatura, al periodo anterior literario que se llamaba neoclásico. El neoclásico precisamente apunta a las estructuras clásicas de los griegos, donde todo era muy estructurado, muy rígido, ya nos decían, ¿cierto?, en la literatura de la tragedia griega, que no nos podíamos salir de los márgenes que nos habían dado, porque si no, tragedia griega. Entonces, el neoclásico sigue precisamente estas intenciones, donde era todo muy rígido, muy estructurado, muy acabado, tenía que ser así, cuadrado. Si tú naciste de tal manera, te vas a morir de tal manera. Si tú tienes de aquí, te vas a morir de acá. Entonces, en el caso de la literatura romántica, ¿qué es lo que ocurre? Los románticos dicen, seamos libres. Son medio hippies para sus cosas, son como el antecedente hippie. Rechaza la rigidez neoclásica, como dice ahí, valorando la libertad, la imaginación y también la subjetividad. Pone énfasis en el yo individuo, ¿cierto? Pone énfasis en uno mismo y también en la soledad, porque al momento claramente de perseguir uno los ideales que uno tiene, muchas veces se queda también muy solo, presentando escenarios estéticos y sombríos. Entonces acá tenemos como ejemplo una pintura clásica que tiene que ver con la Revolución Francesa. Los franceses estaban aburridos de lo que estaban viviendo a raíz de, ¿cierto?, la monarquía que ellos tenían. Estaban viviendo muchas penurias, muchos pesares. No lo estaban pasando bien los franceses. Entonces los franceses tomaron la bandera de la libertad. La mujer que aparece ahí representada en esa pintura es precisamente la libertad. Y va cargando precisamente la bandera de lucha de los franceses en aquella época. Entonces, los franceses, si bien se dieron cuenta que estaban muy mal, no dudaron en hacer la revolución, matar a quien tenían que matar, para ser libres y ser soberanos de sí mismos. Y acá tenemos la representación también de un hombre romántico que fíjense que está solito en el mundo. ¿Por qué? Porque claramente fue a buscar su libertad, fue a buscar su amor, fue a buscar lo que ellos querían para sí mismos. Entonces, vamos a ver también un ejemplo de literatura romántica, que es el clásico de los clásicos, que es, en este caso vamos a ver, el otro era la representación de una tragedia griega, ¿cierto?, rellegada como lo actual. Lo que vamos a ver a continuación es Los Miserables, la más clásica obra, ¿cierto?, de literatura romántica, que la vamos a ver en la versión cinematográfica. Invitadísimos a verlo, nosotros vamos a ver el tráiler. Así que busquen Los Miserables porque es peliculaza. La versión antigua, la versión nueva es muy buena y de hecho deja muy en claro a través de los personajes cómo se estructura esto de la literatura romántica y básicamente de la libertad y del amor. José Antonio Sandoval dice, pucha, la cultura clásica me encanta y la pasan tan rápido. Sí, pues porque esto es repaso exclusivamente de primero medio. Ojalá poder hacer una clase de cada uno de los periodos, porque la verdad es que es bien entretenido estos elementos. De todas maneras, este año en Puntaje NEM hicimos un repaso de las teorías estéticas de cada uno de los movimientos, así que ahí también igual nos adentramos un poco a
cultura clásica, y en puntaje PSU también hicimos una clase de literatura, por si acaso. Ojo. Ya. Nos vamos a, entonces, Los Miserables. Imagínense el nombre, Los Miserables. Ya. I'm cold. Will you let me stay here for tonight? I know who you are. You're Jean Valjean. Right, my girl. On your way. I had a dream my life would be. Help me, please, I have a child. So different from this how I'm living. So different now from what it seems. Where is your child? No life has killed the dream. One day more. Is it? Another day, another destiny. Hamza? It's never-ending road to Calvary. Where's the child, Cosette? Tomorrow you'll be worlds away. Who was that girl? Cosette. And yet, with you, my world has started. But he never saw me there. One day more to revolution, we will nip it in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They will wake themselves with blood. To the barricade! Listo. Entonces, en Los Miserables, ¿cierto? Dicen, el biólogo da el dato. Hay una versión del musical realizada por Alberto Hurtado muy buena. No la conozco, la voy a buscar. Ya, en Los Miserables, entonces, fíjense que tenemos dos grandes personajes. Tenemos el personaje de Jean Valjean, ¿cierto? Y el personaje ahí del sujeto que está sufriendo, que en este momento se me olvidó el nombre. Ya. Pero el asunto es que este hombre rígido, ¿cierto? El policía que anda persiguiendo ahí al otro y pobrecito que lo persigue y lo encarcela porque el pobre tenía hambre y lo que hizo fue robar una hogaza de pan para comer. Representa precisamente la figura del neoclásico, una figura rígida, establecida, muy estructurada, ¿cierto? En relación a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Después tenemos la otra figura de este hombre que sufre, pero consigue su libertad, se escapa y consigue su libertad. Entonces, al escaparse y conseguir su libertad, como decíamos, igual tiene un pasado tormentoso que lo sigue persiguiendo. En ese pasado tormentoso y en la búsqueda, ¿cierto?, de su felicidad, conoce a esta chica que también está sufriendo y la salva. Lamentablemente la chica muere, pero logra salvar a su hija. Ella se escapa, agarra a la hija, ¿cierto?, a Cosette, y se va a otro lugar. Disfrutan por un tiempo, sin embargo, lamentablemente el pasado vuelve a buscarlo, porque, insisto, los románticos son así, son sufridos y son trágicos también. Entonces, en el periodo, ¿cierto?, de la Revolución Francesa, esta chica ya más grande se enamora. Y lo único que puede hacer él, ¿cierto?, perseguido por su pasado, perseguido por este policía del neoclásico, evidentemente, quiere que todos sean felices. Es un hombre bueno, pero que el pasado lo atormenta. Y logra que estos dos chicos, en pleno marco de la Revolución Francesa, donde la lucha es por la libertad, lucha porque estos chicos finalmente sean felices. Y afortunadamente lo logran. A grandes rasgos,
Eso es lo que nos presenta la literatura romántica. Perseguir los ideales a pesar de absolutamente todo, a pesar de que nos quedemos solos, a pesar de que suframos, perseguir los ideales y hacer que todos también seamos libres y espontáneos. Esa es básicamente la idea de la literatura romántica. Ya, y como esto es un repaso y lo estamos haciendo súper rápido, nos vamos ahora ya a otro tipo de texto que no tiene nada que ver con el romántico. Nos vamos al texto argumentativo, que corresponde a los textos no literarios. Que lata pasar así que de repente de una cosa a otra, tal como decía José Antonio Sandoval, ¿cierto? Pucha, la cultura clásica es súper entretenida, la época romántica también es súper entretenida. Pero bueno, estamos haciendo un repaso. Así que nos vamos a texto argumentativo. El texto argumentativo, tal como dice el nombre, lo que persigue precisamente es argumentar, pero no podemos definir de la misma manera. Entonces, el discurso argumentativo o el texto argumentativo es el medio, las palabras, el uso del discurso, ¿cierto?, a través del cual expresamos nuestras opiniones y las defendemos frente a un tema que generalmente es polémico. ¿Por qué? Porque si el tema no es polémico, vamos a tener una pura opinión que va a ser compartida, por lo tanto en realidad no tenemos problemas al momento de conversar en torno a aquello. Entonces, el discurso argumentativo se da en el marco, ¿cierto?, de un tema frente al cual varios personajes, varias personas en realidad, tienen opiniones disímiles. ¿Por qué? Porque al momento de uno tener una opinión disímil a un otro, la idea es llegar a un consenso. Entonces, el propósito que persigue el discurso argumentativo es el de convencer, persuadir o disuadir a un otro, es decir, a los receptores del discurso, sobre la validez o no que tengamos sobre los puntos de vista que estamos planteando en relación a este tema polémico. Cuando hablamos de convencer, persuadir o disuadir, estamos hablando de unos mecanismos bastante similares uno de los otros. Convencer y persuadir tiene que ver básicamente con el integrar al otro, ¿cierto?, a la idea que nosotros estamos presentando mediante distintos recursos, pero finalmente integrar al otro. Y el disuadir, alejarlo, decirle, no, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Entonces, estamos disuadiendo a un otro. En términos de la estructura interna, siento que estaban preguntando por la estructura interna de género lírico, sí lo mostré, era lo que hablábamos de objeto lírico, actitud lírica y todas esas cosas. Las pasamos más rápido, pero sí aparecieron. ¿Quién fue? Pablo Martínez, sí estaban. Ya, entonces, en relación a la estructura interna del discurso argumentativo, encontramos a grandes rasgos, y acuérdense que estamos en primero medio, supuestamente, la tesis, los argumentos y la conclusión. Cuando hablamos de la tesis, es la idea central y principal de la argumentación. ¿Por qué? Porque en la tesis nosotros lo que estamos presentando es nuestra opinión, que es el punto de partida, el puntapié inicial para que se genere entonces la argumentación propiamente tal. Al ser una idea propia, es decir, una opinión, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas, porque todos tenemos distintas opiniones en relación a ciertos temas, por lo tanto es propia. Pero ese ejercicio que estamos haciendo de argumentar, lo que está haciendo es defender precisamente la opinión que tengamos. ¿Cómo defendemos esa opinión? A través de argumentos. Los argumentos deben ser hechos. ¿Por qué? Porque a través de estos hechos nosotros podemos comprobar que efectivamente tenemos la razón o no. Por eso los argumentos son datos que respaldan lo planteado anteriormente en la tesis y para la aceptación de estos debemos conformarlo por hechos comprobables para que para todos sean de la misma manera. Y finalmente la conclusión que podemos obtener de esta estructura interna, que fíjense es la misma estructura de la narración, ¿cierto?, y de la obra dramática, solo que toma otros nombres. En la conclusión lo que hacemos es un gran resumen de lo que ya se dijo anteriormente y finalmente es una idea a la que se llega cuando terminamos de ejecutar nuestra argumentación. Entonces tenemos como ejemplo esta estructura de tesis, argumento, conclusión. La tesis, mi opinión, ojo, no es mi opinión, no me hago responsable de esto, es un ejemplo, por si acaso. Tenemos, actualmente la mujer sigue en desventaja con respecto al hombre. Esa es la tesis que se está planteando. ¿Qué argumentos puedo yo dar para efectivamente plantear que lo que está ahí es así? Esto se fundamenta en que el 98% de las riquezas de la tierra está en manos de los hombres. Ahí tenemos un argumento. Y el 80% de las personas más pobres son mujeres. Tenemos argumento número 2. Entonces, en conclusión, por consiguiente, la condición económica de la mujer es muy precaria en comparación con la que evidencian los hombres. Ok, tengo el ejercicio argumentativo completo, mi opinión, mi respaldo de la opinión, es decir, mis argumentos, y la idea a la que llego una vez que ya armé todo este esquema. Sin embargo, por eso les decía que esta no es mi opinión, porque está mal hecha. Sin embargo, esta tesis, que está muy bien redactada, se presenta como una opinión, tiene un problema vital.
vital, de vida. Es decir, esa tesis no va a durar mucho ahí. ¿Por qué? Porque tienes unos argumentos que suenan como verdaderos. Esto se fundamenta en que el 98% de las riquezas de la tierra está en manos de los hombres, argumento 1. Y el 80% de las personas más pobres son mujeres, argumento 2. Tenemos un problema ahí. No aparece ninguna fuente que respalde lo que tenemos ahí puesto. Yo puedo inventar un número. El 300% de las riquezas de la tierra está en manos de los hombres. Ya, pues, ¿y quién lo afirma? ¿Cómo confirmo eso yo? ¿Es verdad o no? No lo puedo comprobar. Por lo tanto, ese argumento no es válido. Y el 80% de las personas más pobres son mujeres, presenta exactamente el mismo problema. No hay ningún organismo, ninguna institución, en el caso de este argumento, ¿cierto?, que me esté confirmando que eso sea así. Por lo tanto, no nos sirve. Esta argumentación, si bien está bien hecha en términos estructurales, está mal planteada desde el punto de vista de la argumentación. Por lo tanto, vamos a quedarnos aquí para devolvernos allá. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado al momento de presentar un argumento es confiar en la validez que se le da entonces a la argumentación realizada. Dentro de esa validez de argumentación realizada tenemos la línea, ¿cierto?, de la suficiencia. Tenemos que ser suficientemente inteligentes para comprobar que si una tesis es muy amplia, ¿cierto?, presenta un tema muy complejo o es muy amplia, necesitamos gran cantidad de argumentos para respaldar lo que estamos presentando. Por eso dice ahí que los argumentos deben aportar apoyo suficiente para llegar a la conclusión. A veces basta con mostrar un caso o una causa, pero en otras ocasiones se debe mostrar un gran número de casos para que la conclusión sea aceptable. Por ejemplo, tenemos el caso, una situación. María está embarazada. ¿Se puede concluir eso? Pues tiene. ¿Qué tiene? Tiene cólicos o dolor abdominal, retraso menstrual, aumento de dolor, alteración en la apariencia de los senos, náuseas y vómitos, estreñimiento, hinchazón abdominal, etc. Con todos esos datos yo puedo empezar a imaginar y a corroborar la opinión que tenía planteada al inicio. María está embarazada. ¿Por qué? Porque ahí tengo un montón de datos enormes. Muchos. Sin embargo, si yo simplemente digo, María está embarazada, ¿por qué? Porque tiene cólicos o dolor abdominal. Puede estar llegando su periodo menstrual, puede haber comido algo que le cayó mal, un montón de cosas. Si simplemente digo, María está embarazada, ¿por qué? Porque tiene retraso menstrual. Puede tener problemas hormonales, puede tener ovario poliquístico, puede tener un montón de otros factores, no necesariamente estar embarazada. María está embarazada porque tiene aumento, dolor o alteración en la apariencia de los senos. Podría tener cáncer de seno también. Entonces, para comprobar una estructura, ¿cierto?, para comprobar una tesis que sea cierta, tengo que dar un suficiente número también de datos, de argumentos que respalden lo que yo estoy diciendo. Aquí tengo un suficiente número de argumentos como para argumentar que María está embarazada, pero con uno solo o con dos solos puede tener un montón de otras cosas más también, que no necesariamente es estar embarazada. Entonces, por eso es muy interesante y muy importante también distinguir en el discurso argumentativo los hechos de las opiniones. Los hechos, que vendrían siendo nuestros argumentos, son sucesos o datos que se presentan como comprobables o comprobados y se exponen de una manera objetiva sin intervención de las creencias o juicios del autor. Los hechos son ciertos, a grandes rasgos. Los hechos son comprobables. Nosotros debemos ser capaces de comprobar con datos, ¿cierto?, que algo es así. Mientras que las opiniones, no, las opiniones varían. Por lo tanto, ese es el punto de partida de la argumentación. Nuestra opinión la respaldamos con los hechos. Las opiniones nosotros no podemos decir que son ciertas o son falsas. Las opiniones simplemente son. No son ni ciertas ni falsas, son. Porque son propias, son de cada una de las personas. Y en relación a la argumentación, tenemos los recursos retóricos. Fíjense que la retórica nosotros lo utilizamos justamente, Pablo, ¿cierto?, que está preguntando por que mañana tiene prueba del género lírico. Pucha, Pablo, retrocedo un poco el video, ahí está lo que estoy moviendo de género lírico. Y si no, revisa igual en Puntaje NEM, hicimos clases de género lírico, así que te pueden servir. Ya, revisa en el canal de puntajenacional.cl, ahí hay clases de género lírico, las hicimos, así que revisa ahí. Ya, porque si estabas preguntando así como por la estructura interna y cosas más específicas, acá lo hacemos súper rápido porque es un repaso. ¿Ya? Así que, Pablo, revisa, date un paseo, ¿cierto?, por los videos que están en puntajenacional.cl, porque ahí están todos los datos y las estructuras del género lírico. Ya.
En relación entonces a los recursos retóricos de la argumentación. Retórica, básicamente, es el arte de bien decir, es decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Entonces, los recursos retóricos de la argumentación tienen que ver con estipular y realizar una buena argumentación, ser capaces de atraer a nuestro oyente, a nuestro receptor. Entonces, los recursos retóricos, como dice ahí, son expresiones que enfatizan las ideas del emisor. También pueden crear empatía al receptor u ocultar las intenciones persuasivas del emisor. ¿Por qué lo dice esta figurita griega, la Venus de Milo? Porque precisamente esta también viene desde los griegos, viene muy antiguo, también los recursos retóricos de la argumentación. Vamos a revisar algunos pocos, hay muchos, son hartos, pero vamos a revisar algunos pocos. Primero, el uso de anécdotas, las preguntas retóricas, la apelación al destinatario y también las figuras retóricas. El uso de anécdotas tiene que ver con contar alguna cosa precisamente graciosa o algo que hayamos escuchado o que nos haya ocurrido. No necesariamente graciosa, generalmente la anécdota se relaciona al humor, porque el humor es sumamente atractivo para los oyentes. Sin embargo, también tiene que ver con contar simplemente algunos casos. Por ejemplo, un día lo oí decir a un español que hemos exagerado mucho las diferencias y también la importancia de los hechos de la independencia. Fíjense que no me estoy haciendo cargo de lo que dije, estoy diciendo algo que pasó con un otro. Preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que se lanzan, pero que uno no busca responderlas. No buscan que otro te la responda, sino que simplemente las lanzamos, las presentamos, las planteamos precisamente para ir ordenando, ¿cierto?, la argumentación que estamos realizando. Por eso dice que son preguntas que no buscan ser respondidas, sino más bien pretenden promover la reflexión del destinatario o reforzar el argumento del emisor. ¿Quién mejor que los jóvenes pehuenche para ser capacitados como guías de alta montaña? De ahí yo sigo argumentando, ¿cierto? Porque me parece que es súper bueno que sean los jóvenes pehuenches los guías de alta montaña. Después, en apelación al destinatario. El emisor apela al destinatario para llamar su atención sobre algo. La apelación significa hablarle directamente a un tal persona. Tía, los que están en el chat. ¿Y esto qué importancia podría tener? Se preguntará más de algún lector. ¿Para qué lo hacemos? Para llamar la atención precisamente del lector. Y las figuras retóricas, que a lo mejor aquí le puede servir a Pablo, ¿cierto? Son el uso precisamente de figuras literarias, que en realidad se llaman figuras retóricas, ojo, porque no las utilizamos solamente en literatura, también las utilizamos en otras partes de nuestra vida, como la metáfora, la comparación y la personificación, porque es un argumento, ¿cierto?, que nos permite dar énfasis, comparar o manifestar nuestras emociones. Por ejemplo, en él se olvida la bestia, porque llega a aparecer un motivo floral. Vive en la luz verde de los matorrales y tiene algo de la luz en su rapidez de flecha. Y ahí aparece entonces una metáfora. Entonces, por eso se llaman recursos retóricos, porque aparece el uso de la retórica, el arte del buen hablar. Y finalmente, para ir finalizando, ¿cierto?, el último eje que pertenece a estas clases de primero medio, por eso decía, hacemos un compilado súper grande. Medios de comunicación masiva, ¿en relación a qué cosa? Publicidad y propaganda. Publicidad y propaganda que podemos apreciar entonces en elementos, ¿cierto?, tanto estructurales de un afiche publicitario, afiche propagandístico, como también lo podemos ver en televisión, en medios audiovisuales. En este caso nos enfrentamos ante una publicidad y en el siguiente caso nos enfrentamos ante una propaganda. ¿Por qué? Fíjense que de todas maneras son súper parecidos, pero están enfocados a distintos elementos. Publicidad y propaganda generalmente se utilizan como sinónimos, pero no lo son. La publicidad, para hacerlo más claro, es un elemento que está orientado a motivar relaciones de índole económica, es decir, compra tal cosa, usa tal cosa, pero siempre haciendo, ¿cierto?, el factor monetario. El propósito es que el productor, comerciante o publicista convenza a otros, es decir, a nosotros como potenciales clientes, es decir, el receptor, para que adquiera el producto, servicio o concepto promocionado. Por lo tanto, en publicidad, el concepto de publicidad siempre se asocia a ese bonito. Al dinero. Poderoso caballeros don dinero. Al dinero. La publicidad siempre tiene que ver con el factor monetario. Mientras que la propaganda pasa al revés. La propaganda no tiene nada que ver con la platita. Tiene que ver precisamente con un carácter ideológico. La propaganda motiva, intenciona ciertos elementos que tengan que ver con manifestar o cambiar nuestros estilos de vida, por ejemplo. En este caso, cierto que tenemos ahí el subsidio a las vacaciones de tercera edad. No nos están diciendo, mire, compre un pack de vacaciones en el sur de Chile, por ejemplo. No nos están diciendo, nos están diciendo, visita el sur de Chile, disfrútalo, con nuestro apoyo a la tercera edad, Chile es tuyo.
Vaya a recorrer Chile. Preséntese en la oficina, ¿cierto? De, qué sé yo, de Chile Estudio, de Cernatur, o de los programas, ¿cierto? De los adultos mayores, para poder obtener estas ganancias, básicamente. Entonces, así como, por ejemplo, acá teníamos el factor o el monito del dinero, acá lo tenemos bloqueado, porque la propaganda no abarca para nada, ¿cierto?, lo que es factor monetario. Y en relación a eso, voy a desaparecer para que se vea bien. En relación a eso, cada uno de los mensajes publicitarios o propagandísticos tenemos que apreciarlos desde el punto de vista de la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. La comunicación verbal es aquella que utiliza precisamente los signos lingüísticos, ya sea de manera oral o escrita. En el caso de la propaganda que acabamos de ver, ¿cierto?, es todo lo que está escrito, y en el caso de una propaganda o una publicidad de características audiovisuales, evidentemente nos vamos a centrar más que nada en lo oral. Entonces, cuando hablamos de la comunicación verbal, estamos hablando de las palabras que se utilizan, ya sean escritas u orales. En el caso de la comunicación no verbal, aparece inmediatamente y restringimos cualquier emisión de sonido o de lo que tiene que ver, ¿cierto?, con que tiene que ver con los gestos. La comunicación no verbal se refiere a todo aquello que se transmite significado en una situación comunicativa sin que se utilice la palabra como medio de expresión. Complementa, evidentemente, o sustituye el lenguaje verbal. Y en el caso de la comunicación paraverbal, en este caso, ¿cierto?, en el caso de la comunicación audiovisual, nos va a presentar el uso de entonaciones, del uso de voz, las pausas, los ruidos, los silencios, los énfasis, el volumen, el ritmo, entre otros. Y en el caso de la comunicación verbal, pero en este caso escrita, responde precisamente a lo que vendrían siendo los puntos, las comas, cualquier signo ortográfico que en el fondo vaya regulando nuestra emisión verbal. La comunicación paraverbal está ahí para apoyar la entrega de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación paraverbal tiene que ver con los énfasis, con hablar fuerte, con hablar despacio, con hablar rápido, con hablar lento, y así sucesivamente. Tiene que ver precisamente con esos elementos. En el caso de los afiches, por ejemplo, va a tener que ver con el uso de los colores, con el tamaño de las letras, con destacar, por ejemplo, los logos, etcétera, etcétera. Y aquí, precisamente, tenemos en este caso una publicidad. ¿Por qué sabemos que es publicidad? Porque nos aparece precisamente un producto por el cual nosotros debemos pagar, que debemos comprar, que en este caso es la lata, ¿cierto?, de bebida. Entonces, tenemos ahí estas latitas de bebida, ¿cierto? Y nos venden, imagínense, esta publicidad también utilizan recursos retóricos, ojo, pero en este caso nos dicen que la Coca-Cola, que es la bebida que se está presentando ahí, dice: la felicidad tiene un color. Y aparece el hashtag: la felicidad tiene un color. ¿Por qué nos van a afirmar que la Coca-Cola da felicidad si la Coca-Cola causa obesidad, causa retención de líquidos, causa, no sé, un montón de cosas? Sobrepeso, causa adicción, incluso. ¿Cierto? Hay un montón de cosas que en realidad en este momento no se me ocurren. Entonces, ¿qué tiene que ver la Coca-Cola con la felicidad? Presentan un color rojo, súper llamativo. Y fíjense que de hecho, aparte de las latas, ¿cierto?, no aparece nuevamente la palabra Coca-Cola porque ya está repetida sucesivamente. Coca-Cola, Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, Coca-Cola 00. Recursos retóricos, es decir, el uso del lenguaje verbal. Coca-Cola, 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 la felicidad tiene un color, la felicidad tiene un color. Coca-Cola 0 calorías, Coca-Cola Light, sin calorías, Coca-Cola 0 calorías, 0 café, etcétera, etcétera. Comunicación no verbal. No hay. El uso de las latas, básicamente. Se tendría haciendo la comunicación no verbal. Comunicación paraverbal, el uso de los colores. Aparece fuertemente, fíjense que el fondo es blanco, pero destaca la imagen, ¿cierto?, de la Coca-Cola a través del uso de un color rojo. Entonces ahí tenemos el lenguaje paraverbal. Está apoyando la entrega de la emisión verbal, que vendría siendo Coca-Cola, 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 a través del uso de un color sumamente llamativo a la vista y en contraste con el blanco, que vendría siendo este color rojo. Y nos dicen: la felicidad tiene un color extraño, por no decir no menos. Ya, y con eso estaríamos dando por terminada la jornada de repaso para primero medio, ¿cierto? Para todos aquellos que están en primero medio, que están dando los exámenes tal vez ya pronto en el colegio, ¿cierto? Así que con este resumen de todo el año, imagínense, por si que les pasaron las unidades ahí cambiadas,
debería ir súper bien. Ya, preguntas. Momento de preguntas. Gedan, ¿existe la posibilidad de unir la propaganda con la publicidad? Sí, existe la posibilidad. Y de hecho estamos justamente, al menos en Chile, Gedan, yo no sé dónde eres tú, pero al menos en Chile justo estamos viviendo un periodo donde unimos publicidad con propaganda, que es la Teletón. La campaña de la Teletón, la campaña en sí, es propaganda. Porque si bien te invitan a factor monetario, ¿cierto? Te invitan a colaborar con una donación a la Teletón. Esa es la gracia de la Teletón, ¿cierto? Para el niño, para los niños que tienen dificultades de movimiento y un montón de cosas más. Te invitan a colaborar, hay un factor monetario, pero es un factor que tú no obtienes nada a cambio, por lo tanto es propaganda. ¿Sí? A pesar de que haya un factor monetario, tú no obtienes nada a cambio, por lo tanto es propaganda. Sin embargo, sí se puede unir con la publicidad al momento en que te salen todas las marcas que están ligadas a la Teletón y que son tan bonitas porque donan a la Teletón. Te salen todas las marcas. Y te sale, compra tal cosa, compra el fideo, compra el detergente, compra la bolsita, compra aquí, compra allá. Estamos pasando lo que es publicidad. Pero entre medio te meten Teletón, 2 y 3 de noviembre, el abrazo de Chile, no sé, no me acuerdo cuál es el logo de este año. Así que sí, existe la posibilidad, pero en casos bien específicos, como en este caso la Teletón. Así que sí. Como estamos en Puntaje NEM, terminamos la clase del día de hoy. Bien atentos a las redes sociales porque se viene una clase recuperativa. Así que mucho ojo en términos de lo que se viene. Chiquillos, nos vemos. Ojo a las clases recuperativas. La van a estar publicando en las redes sociales. Vamos a estar haciendo Puntaje NEM las últimas clases. La próxima que se viene es repaso de segundo medio para que le den el aviso a lo mejor a los chiquillos que están en segundo medio. Y de ahí, de segundo medio, nos pasamos a la última clase que vendría siendo la clase de tercero medio. Chiquillos, chiquillas, que tengan una muy linda tarde, muy linda jornada. Y lo que queda de la semana también. Pongan harto empeño que se vienen las últimas clases, los últimos esfuerzos en los colegios para pasar de curso. Que estén muy bien, un abrazo grande y apretado. Nos vemos próximamente. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!